¿Qué tal, gente de Colectivo Intersocial? Mi nombre es Israel, esto es Primeros Auxilios. Cuando hablamos de las emociones, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar de que esto corresponde única y exclusivamente a la función interna del cerebro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de cómo la correlación con el exterior puede influir mucho en cómo se transmiten, en cómo se sienten estas emociones. Por ejemplo, ¿han ido a un partido de fútbol últimamente? ¿Se han sentido contagiados con esa emoción, ese fervor que se vive en las gradas cuando está jugando nuestro equipo favorito? O seguramente has conocido el caso de alguien que haya sufrido algún lapso, un momento de depresión y de repente tú también te llegues a sentir deprimido. Pues sí, las emociones también se contagian, las emociones también se viven en un colectivo. Brian Parkinson es un investigador que ha tratado las emociones no solo de manera interna, sino en cómo se relacionan con la sociedad y cómo la sociedad hace que haya cierto impacto sobre nuestras propias emociones. Muchas veces, dependiendo en el círculo social en el cual nos desenvolvamos, el cómo reaccionan y el cómo se valoran las situaciones puede influir en cuáles son las decisiones o cómo va a ser nuestra reacción ante ciertos eventos, ante ciertos momentos y por lo tanto qué tipo de emociones son las que van a dominar en nosotros. Seguramente te ha pasado si en algún momento has llegado a tener una plática íntima, ya sea con algún familiar o un amigo muy cercano, que le estés planteando un problema grave que hayas tenido en el trabajo, en la escuela o en alguna relación sentimental e íntima. En muchas ocasiones el tipo de gesticulaciones que puedan tener, la manera en la que reaccionan, su tono de voz, los argumentos que se expresan en ese momento, ese tipo de cosas influyen en cuáles van a ser tus decisiones y en cómo puede cambiar la manera de pensar al respecto de esa situación, a lo que en algún momento le pudiste llamar un buen consejo. En el caso de las personas deprimidas, por ejemplo, en muchas ocasiones de manera involuntaria es repetitivo el hecho de expresar que se sienten angustiados, que se sienten tristes y lo que buscan es captar la atención de la gente que está a su alrededor. Sin embargo, si esta persona de manera reiterativa es muy constante en este tipo de demostraciones, la gente también se cansa y empieza a desplazar un poco esas situaciones. Y la otra es de que se junte tanto a esta situación que entonces compartan los niveles de depresión. Cuando lloramos, gritamos, reímos, incluso hasta como bostezamos, puede haber una serie de códigos y de signos que rodeen ese momento para que nosotros podamos transmitir cómo es que estamos sintiendo esa emoción. Y entonces puede servir un referente de cómo lo está viviendo la otra persona o cómo lo que vive la otra persona puede influir en nosotros. El caso típico, la primera cita, el primer contacto con una persona, cuando estás tomando el primer café o la primera cerveza, y entonces prestas atención no solo al contenido de las cosas que te están diciendo, sino a todo lo que rodea. Si está poniendo atención a su celular, si te está prestando completamente atención a ti, si se ríe de tus chistes, si se siente incómodo, si está muy nervioso y tenso. Todas esas lecturas que rodean el momento y que, bueno, de alguna manera impacta en esa conversación de pares. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también hay emociones culturales. De acuerdo en el lugar en donde te desenvuelves, se han establecido algunos patrones en los cuales te sientes identificado porque han sido reproducciones de mucho tiempo atrás. Sin duda, en esto se incluye cuál es la geografía del espacio. Si es un lugar donde hace mucho frío, a lo mejor la gente es un poco más reservada. Si hay lugares donde hace mucho calor, la gente puede ser más desinhibida. Y entonces, esto va, desde la geografía, esto va alterando las formas conductuales de pequeñas comunidades, de pequeños grupos sociales. Entonces, cuestiones tan básicas como la tristeza, el amor, la depresión, la ira, se pueden canalizar de maneras distintas. Hay diferentes códigos para expresarlo. Pongamos, por ejemplo, países como Japón, China, Alemania o incluso México. ¿Cómo tienen una manera diferente de poderse introducir a ciertas emociones? El amor pasional que puedan llegar a tener los latinos no es el mismo tipo de amor que tienen la gente que es asiática, por ejemplo. Esto último lo planteaba un investigador que se llama Paul Ekman, el cual, situaba a personas de diferentes contextos ante una situación tan básica como observar una película de guerra, y entonces podían visualizar quiénes tenían la disposición de poder
expresar sus sentimientos de acuerdo a las imágenes tan fuertes que estaban viendo. Y había algunos que de manera muy fría mantenían reservadas y reprimidas algunas emociones, y otros que las exaltaban sin mayor problema. Y después de esto pasaban una entrevista donde se les pedía que dieran su opinión acerca de lo que habían vivido, y había un grupo de personas de un contexto en el cual pues, sin mayor inhibición expresaban su molestia, su inquietud, vaya, lo que hayan sentido en ese momento. Y por el otro lado, por respeto a la persona que tenían enfrente, eran capaces de controlar y de dominar ciertas emociones y expresar de una manera distinta a lo que habían vivido. Y bueno, esto sin duda tiene un patrón histórico que se ha seguido en Asia, ha sido la filosofía holística, y en el occidente ha sido la filosofía analítica. Generalmente lo analítico incluye únicamente al individuo, hacemos que se exalte solamente las habilidades de una sola persona. En el caso de los artistas tiene que haber un solista, en el caso del baile tiene que haber únicamente una pareja que haga la representación. Sin embargo, en la holística se tiene que ver el todo, el conjunto de todo lo que está rodeando ese momento. Hay algunas caricaturas, algunas películas japonesas y chinas que se preocupan mucho por el detalle y por todo el entorno para que tú puedas comprender lo que está viviendo el personaje. El personaje no es a quien hay que fijar toda la atención, sino hay que entender todo el contexto. Y igual en el caso de los artistas, puedes ver presentaciones de música, presentaciones de danza, donde es el conjunto lo que genera ese producto, no es la persona individual. Incluso en este caso hay algunas emociones que no tienen una traducción directa de lo que pasa en Asia a lo que pasa en América, en Europa. Hay algunas palabras para ciertas emociones, como el amor cuando eres niño, no es lo mismo al amor que tienes cuando eres adulto, o al amor que puedes tener hacia tu padre o hacia tu madre cuando ya estás en una edad mayor. Entonces, nosotros sabemos que es amor, pero para ellos hay diferentes niveles. Entonces, muchas veces el cómo tú imitas lo que sientes y lo que estás percibiendo de tu entorno puede tener un impacto persona a persona, pero también hacia una multitud, hacia un grupo de gente, hacia una comunidad, hacia toda una sociedad. De ahí que políticos, líderes religiosos o jefes de oficina tienen que cuidar mucho el tipo de lenguaje que van a utilizar para la gente con la que se están comunicando, ya que de ahí puede correr la suerte de cuál va a ser la reacción del momento y cómo va a impactar de manera histórica en el proceso del proyecto o de la trascendencia histórica. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y dale me gusta en Facebook. Recuerda que Colectivo Intersocial está buscando monitores. Si a ti te gusta hacer videos, podcasts, fotos, blogs, este es el momento de integrarte a Colectivo Intersocial y podernos ampliar esta gama de conocimientos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Tú qué opinas? ¿La inteligencia emocional individual repercute en la inteligencia emocional de un colectivo?